Buenos días, amada iglesia. Sea el Señor obrando en nosotros con su Santo Espíritu, Espíritu de verdad y Espíritu de santidad. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias, las Sagradas Escrituras, en 1 Timoteo capítulo 6, y leamos los versículos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Oh bendito Señor y Dios, Dios nuestro, Padre del Señor Jesucristo, a ti venimos en oración nuevamente suplicando tu dirección, porque ahora que tu palabra va a ser enseñada, transmitida a tu pueblo, necesitamos entenderla y que con el entendimiento claro seamos llevados a aplicarla, que podamos meditarla en nuestros corazones, que podamos analizar realmente lo que tú nos quieres hablar y que tu espíritu de poder nos va guiando a nosotros para que tomemos los ajustes, hagamos o tomemos las medidas necesarias en nuestro diario vivir, en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, para que sea cada día más conforme a tu voluntad revelada. Gracias por dárnosla, porque es una misericordia tuya que podemos tenerla libremente en nuestras manos, a nuestro alrededor, a nuestro alcance, y que pueda ser predicada públicamente. Permite, oh Señor, que esta tu palabra sea obrando en nosotros. Y ayúdame en mi debilidad, para gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Mm, Nadie se casa esperando divorciarse al día siguiente. Nadie empieza una carrera universitaria, técnica o cualquiera, pensando que se va a retirar en el quinto semestre. Uno empieza con la expectativa de llegar hasta el final, ¿cierto? Y con la carrera cristiana pasa que nadie espera iniciar en la fe en Jesucristo con la idea de que mañana va a fracasar, de que va a regresar atrás. Si hay temores, si hay dudas, ¿qué irá a pasar? ¿Cómo será esto? ¿Cómo me mantendré? Sí podré, pero el poner la mirada y la confianza en el Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario y su obra de resurrección nos llena de esperanza y por eso nos llamamos cristianos, porque hemos puesto la mirada en Cristo, porque vivimos para Él. Pero hay una realidad que la Biblia presenta y Juan, bueno, la describe dentro de otros pasajes. En primera de Juan capítulo 2 versículo 19, cuando dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es usual que en las congregaciones estén muchas personas que afirmen seguir a Cristo, pero su profesión de fe poco a poco se empieza a evidenciar que fue simplemente vacía, que fue una expresión pública, pero no una transformación de corazón. Y puede llegar a pasar que personas dentro de las congregaciones, que se llamen incluso bíblicas o cristianas, avancen tanto dentro del liderazgo de la iglesia que se conviertan en maestros para la congregación, pero nuevamente con el tiempo reflejan un corazón que no ha sido regenerado y por lo tanto lo que demuestran es su extravío del camino de la fe. Eso no es nuevo del siglo XXI, ya mencionaba que en el primer siglo se presentó y quiero que veamos entonces a través de este texto que al no ser algo nuevo tenemos que entender cómo la iglesia primitiva lo afrontó. De hecho, en la primera iglesia o en los primeros tiempos se daban ciertas condiciones que favorecían que se proliferaran ese tipo de maestros. Y es posible que eso nos sirva como una alerta o una ayuda para observar qué puede estar pasando a nivel general, a nivel mundial en las iglesias y también en nuestra iglesia local o a nuestro alrededor. En el primer siglo, por ejemplo, si pensamos en la cultura greco-romana, hay un término que de pronto pudimos haber escuchado en el colegio o en algunos círculos, como lo es el sofismo o sofistas. No sé si recuerdan esa palabra, que prácticamente se hablaba o refería
a sabios o a filósofos, pero más que filósofos, es decir, los que se encargaban de desarrollar el pensamiento, era más como un negocio. Eran personas que vendían el conocimiento o vendían la filosofía. Eran personas con una gran capacidad de hablar, de discutir inteligentemente, con ese carisma para hablar. Entonces usaban un lenguaje suave, un lenguaje persuasivo, para hacer que incluso las cosas peores parecieran lo mejor. O sea, tienen esa capacidad de oralidad y con ello pues ganaban mucha riqueza. También, como sabían que los griegos por su cultura les gustaba escuchar discursos. A ellos les gustaba, les encantaba escuchar discursos y por eso es que uno ve en la arquitectura y sobre todo en cosas de antigüedad, de la cultura griega o romana, y tú ves esos teatros inmensos, bien elaborados, porque había ese deseo constante de escuchar cosas nuevas, esas demostraciones públicas. Entonces, era común en la vida del pueblo griego, de una ciudad, que usted escuchara enfrentamiento o reunión de algún debate o de un diálogo con algunos sofistas. Bueno, a veces no querían llamarse así, pero pues eran con filósofos que hacían oradores, que hacían ese tipo de discursos y confrontaciones de esa manera. A tal punto era esto que si se sabía que alguno de estos oradores llegaba a tener mucha fama y iba a llegar a tal pueblo, había un pregonero que iba antes diciendo, va a venir el orador tal. Puedo mencionar un caso que se puede encontrar en la literatura de Adriano, era uno de esos oradores, que cuando su pregonero daba la noticia de que iba a llegar, todo el Senado, ese lugar de reunión para tomar decisiones, incluso el circo, se abarrotaban de gente para escucharle. Entonces había esa cultura de querer escuchar cosas nuevas, novedosas. Y la iglesia, bueno, pensando en la cultura de la iglesia del siglo primero, sabemos que no tenían la Biblia completa, ¿cierto? Como nosotros hoy la tenemos. Estaba el Señor revelando su palabra. Entonces, algo común en el culto cristiano era que vinieran personas, profetas o con dones en diferentes iglesias y a veces iban siendo deambulantes, iban recorriendo del uno al otro. Era parte de lo común en el siglo primero. Entonces, podían llegar personas a las iglesias con un don de profecía o con un don de revelación y se paraban y les daban los hermanos, les daban el espacio en el culto público y empezaban a dar su mensaje. Eso también puede dar pues pie para que llegaran personas dando mensajes y tocaba estar atento a ver acerca de ese mensaje, si estaba en consonancia, en coherencia con el resto de la revelación que habían recibido del Señor. Así que con estas ideas en mente no es extraño pues que la iglesia tuviese que enfrentar ese tipo de amenazas dentro de la iglesia, porque se presentaban casos que necesitaban ser identificados. Y es por eso que vemos varias cartas. Bueno, mencioné la primera carta de Juan y en la primera carta de Timoteo, en Éfeso se estaba presentando la misma situación y Pablo quiere llamar la atención al respecto. Miren que esta advertencia que vamos a analizar hoy ya la había dado en el capítulo 1, al principio de la carta. Pablo estaba diciendo en el capítulo 1 que ya habían algunos individuos en el versículo 3 que estaban empezando a difundir falsas enseñanzas. Diferente doctrina es el término que utiliza Pablo en el versículo 3 del capítulo 1. Enseñaban diferentes y que eso generaba disputas, versículo 4, que no eran de edificación. Y que en el versículo 10 también aparece que se oponen a la sana doctrina. Entonces, hay una diferencia, hay unas características que podemos observar y de hecho ahora que estamos mirando en el capítulo 6 cómo debe comportarse en la iglesia, de los elementos que venimos estudiando los últimos domingos, pues ahora nos está diciendo, bueno, hay muchas enseñanzas que se han dado acerca de Cristo, de la piedad, de cómo vivir para el Señor, cómo tratarse. Pues vamos a ver ahora cómo se están identificando estos falsos maestros. Entonces, pues el título es muy sencillo el de hoy, es acerca de los falsos maestros. Y vamos a ver 5 elementos, primero 4 elementos respecto a ellos y uno cómo actuar. Vamos a ver en versículo 3 que son inconformes, en el versículo 4 son orgullosos, versículo 4 al 5 generan contiendas y versículo 5 buscan ganancias personales. Que esto el Señor lo use para ayudarnos a ser diligentes, a tener discernimiento, crecer en el discernimiento. Y la reacción que debemos tener, el cual es apartarlos.
apartar a este tipo de personas. Entonces veamos como primera característica en el versículo 3, los falsos maestros son inconformes, inconformes. Siempre están inconformes. Y esto es interesante porque entonces, como siempre están inconformes, buscan lo novedoso, lo original, lo fuera de común, del ordinario, lo que nunca nadie ha dicho. Y entonces usted puede escuchar personas que atrapan a otros con ideas que nunca nadie, que solamente a ellos se les ha ocurrido. Hay que tener especial cuidado con este tipo de personas, sobre todo que les gusta enseñar. Y hoy que la sociedad promueve que todos seamos creadores de contenido, ¿cierto? Hoy ya no es una mera recepción del conocimiento, ahora todos somos capaces de crear conocimiento. Eso es lo que hacemos con redes sociales, es lo que hacemos con tipo de publicaciones. Tú estás creando, tú estás dando conocimiento. Este tipo de personas en particular les encanta promover nuevos conocimientos, cosas que nunca nadie ha dicho. Ahora, hace algunos años, no sé si recuerdan, por ahí unos 10 años atrás, quizás un poquito más, la reforma sonaba como algo novedoso y la gente escuchaba, pero eso de reforma, sobre todo en esta tradición aquí, en nuestra cultura cercana, en Montería, particularmente ocurrió eso. La reforma era algo nuevo. Y entonces, como era algo nuevo, se veía como sospechosa, ¿verdad? Porque, bueno, ¿esto quién lo está diciendo? Están diciendo doctrinas o enseñando cosas que no están a nuestro alrededor. Pero la realidad es que la reforma no es algo novedoso, sino que la tradición o los creyentes que fueron formándose realmente habían perdido, hubo una desconexión, un salto generacional de las verdades que ya se venían dadas hacía muchísimo tiempo. Y es por eso que nosotros hoy estamos desempolvando, buscando literatura y bebiendo de muchos autores de la reforma de siglos pasados. Y cuando usted tiene la oportunidad de hacer eso, mi hermano, encuentra una gran riqueza. Y usted dice, parece que este hermano estuviese hablando para hoy también. Y no es otra cosa que el Espíritu Santo obrando en su pueblo a lo largo de los siglos, de los siglos. Y está sistematizado en confesiones, en catecismo, y lo podemos revisar. La reforma no es algo novedoso y sus doctrinas tampoco. Pensar en la predestinación pareciera como si fuera algo de ayer, pero realmente viene, o la trazabilidad que se puede hacer es hasta los primeros siglos de la era cristiana. Sin embargo, si vemos que hoy seguimos escuchando personas que cuando pasó la ola de la reforma hace algún tiempo, en el año 2017 se celebraron los 500 años de la reforma y usted vio a todas las iglesias hablando de la reforma y reforma y reforma, pero lo tomaron así, algo novedoso y una ola que pasó. Y luego están esperando la siguiente novedad. ¿Cuál será el siguiente tema? Y así como gracias al Señor nos concedió atrapar la reforma, poderla tener en nuestro contexto y vivir para ella y corregir nuestra eclesialidad, la eclesiología, pues, o nuestra forma de pensar en muchas áreas de la familia, del trabajo, o sea, todas las cosas van cambiando a la luz de la Escritura y lo que los hermanos han podido entender por la obra del Espíritu Santo. Así también han llegado nuevas ideas. Entonces hubo una ola donde se definía la eclesiología en términos de grupos pequeños o en términos de sanidad interior, o cada vez van pasando olas de nuevas, gracias hermano, de nuevas ideas. Y hay personas que van entonces, que no se satisfacen con una, sino que siempre tienen que ir buscando, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Aquí vemos que el problema es que eso nuevo, por lo general, termina contradiciendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo y la vida conforme a la piedad que eso conlleva. Y cuando identificamos eso, decimos, esto novedoso realmente es una amenaza, es un peligro. A tal punto que sí hay doctrinas falsas, sí hay doctrinas falsas, engañosas. ¿Y cómo las identificamos? Porque no se conforman al mensaje del Evangelio de Jesucristo y a la piedad. Esa es la manera como debemos analizarlo. Y tanto así que Pablo lo hace como un contraste entre lo que es lo falso y que enferma, como seguiremos viendo en los versos, con lo que es sano, saludable, lo que es conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, toda doctrina, cualquiera que sea, debe descansar como fundamento en el Evangelio de Jesucristo, cualquiera que sea. Porque el Evangelio es la centralidad y nuestra fuerza, nuestra firmeza.
La revelación del Señor es saludable, pero no como aquellos que dicen que como solamente son las palabras de Jesucristo, porque hay doctrinas así. Te puede encontrar de todo, pero hay unas que dicen que solamente hay que prestar gran atención al mensaje de los evangelios de Jesucristo, lo que Jesucristo dijo. Tanto así que las Biblias que están en rojo, ¿cierto? Que nuestras Biblias a veces tienen algunas versiones, las palabras de Jesús en rojo. Eso es lo más importante. Así llegan a decir. Y todo lo demás, las cartas, bueno, Pablo dice una cosa, Jesucristo dice otra, entonces decimos, o dicen esas personas, lo de Jesucristo es, lo de Pablo, bueno, Pablo tenía como un cristiano que se puede equivocar. No, hermanos amados, lo que está en la escritura y que fue escrito por Pablo es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces toca hacer el ejercicio en la gracia del Espíritu Santo de estudiar, de indagar, de rogar al Señor, suplicar entendimiento. Pero todas esas son las palabras de Cristo porque el Señor Jesucristo lo prometió. Él prometió que cuando el Espíritu Santo llegara a la iglesia con ese gran poder que se evidenció en Pentecostés y de ahí en adelante, ese poder haría que Él enseñaría todas las cosas y recordaría lo que Él ha dicho. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 26. Jesús prometió que cuando Él ascendiera a los cielos no los dejaría a la iglesia solos. Él seguiría dándoles palabra a través de su Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Entonces hay hombres malvados, hombres que tratan de hacer esas separaciones para su propia conveniencia, porque especialmente en los escritos de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, ahí vemos más detalles de cómo vive la iglesia, que no están en los evangelios. Entonces, para poder tomar sus propias ideas, entonces desechan todo o buscan argumentos para reducir la importancia, la canonicidad, la realidad y la verdad del resto de los escritos. El Señor Jesucristo, su evangelio es el fundamento y las palabras de sus apóstoles junto con Cristo son el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la piedra angular y su mensaje de evangelio glorioso para salvación es la piedra angular, pero todo el conjunto de enseñanza doctrinal es fundamento para nosotros hoy, hoy. Entonces, hacemos bien en estudiar adecuadamente, entender lo que es conforme a la piedad, la doctrina. Aquí no estamos en una contraposición de doctrina con emoción o doctrina con práctica. Muchos quieren hacer esa dicotomía o esa separación. Lo que pasa es que a tu iglesia le encanta la doctrina, como si la práctica, entonces no, mi iglesia se enfoca en el servicio o en la práctica. No, 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 es un equilibrio. Entendemos adecuadamente la doctrina, entendemos adecuadamente el evangelio, entendemos cómo practicar, cómo vivir la piedad. No es esa separación entre doctrina o piedad. Algunos quieren hacer esa separación también. No, tu iglesia se llena de conocimiento, pero piedad poco. No, 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 no. Ambas cosas deben estar presentes en iglesias bíblicas. Y entonces, los falsos maestros, ¿qué hacen empezando? ¿Por dónde empiezan? Tienen esa incomodidad entre ese mensaje de Cristo y de la piedad. Y entonces buscan cosas más rebuscadas. Voy a usar este término también. Más extrañas. Y de allí entonces se enorgullece. En este primer punto entonces, hermanos amados, las verdades puras de la palabra del Señor, enseñadas por Él mismo en su caminar en este mundo, luego transmitidos a sus apóstoles, a los profetas que dejaron esto por escrito, se convierten en el mensaje saludable. Saludable. Usted quiere recibir salud para su alma, la encuentra en las sagradas escrituras. Hoy hay muchas ideas de traer sanidad a las personas usando cualquier tipo de estrategias. La psicología ha contribuido mucho a ello, la pedagogía, los docentes también han encontrado otras herramientas para traer sanidad al alma, pero no lo pueden hacer. No son eficaces, son pañitos de agua tibia porque no entienden el problema real del hombre. Y es por eso que los falsos maestros tampoco entienden el problema real del hombre, porque ellos no lo han conocido, no lo han conocido. Y entonces, ¿qué tienen que buscar? Estrategias, estrategias, mercadotecnia, psicología y todas estas cosas para darle una solución a los hombres cuando la salud que un hombre
puede tener realmente de dónde sale. De las sagradas escrituras, hermanos. La Sagrada Escritura nos da salud. ¿Qué tan conscientes somos de ello? De la salud que da entender su palabra santa. ¿Has pensado en ello? Porque, puesto que hoy hay muchas enfermedades que están relacionadas con la mente y el corazón. Enfermedades catalogadas como tal, ¿cierto? Ya no, se ha pasado en estos tiempos de enfermedades físicas a también enfermedades mentales o a entenderlas, pues a entender un poco más ese proceso. Pero así como entendemos que hay enfermedades mentales y eso ha sido proceso pues del entendimiento y cómo Dios ha ayudado a los hombres, entendemos que la misma palabra de Dios es salud para la mente, para el corazón, y buscamos en ella entenderla de esa manera. Abandonar a Cristo y su evangelio, tenerlo a un lado, allí como que, bueno, tú también, pero no eres la solución a mi problema. ¿No será que nos está faltando fe en confiar en la palabra del Señor? Porque somos creyentes, amados hermanos, porque hemos creído en Cristo, ¿cierto? Pero nuestra mente, dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, tiene que ir siendo renovada. Y esa renovación de mente incluye aplicar la verdad de la palabra de Dios a cada circunstancia. Haríamos mucho bien a nuestra alma hacer ese ejercicio constante. Aplicar, buscar, indagar en la saludable palabra de Dios la respuesta para nuestra necesidad, para nuestra circunstancia. Ahora, volviendo al tema de los falsos maestros. El texto sigue diciendo que primero entonces no se conforman al evangelio, no es suficiente. Entonces, lo que muestra como característica es que se hinchan, se hinchan. Y podemos pensar en un globo, ¿cierto? Que se infla y se hincha. Y cuando se hincha, lo que hace es mostrarse, mostrarse. La palabra envanecer significa eso, agrandarse, inflarse. Claro, se inflan del nuevo conocimiento que ellos tienen, de la nueva doctrina que tienen. Ah, yo encontré esto y se lo voy a compartir. No es presentar a Jesucristo, no es comprender un poco más la cruz del Calvario, su obra expiatoria, su propiciación, como el Señor Jesucristo, porque ese es el mensaje que debería asombrarnos cuando entendemos un poco más de la obra de Cristo. No, ellos lo que hacen es entender tal o cual palabra de tal manera que la gente me necesite a mí para que se la explique. O sea, atraen a las personas hacia sí mismos. Están más preocupados por su propio punto de vista que traer a las personas a la palabra del Señor y a que ellos encuentren en la palabra de Dios la salud que necesitan. En una conferencia de un maestro de apellido Bruce, maestro en las escrituras, el comentarista dice, hablando de este tema, uno de nuestros propios pastores de las Highlands, habla de su iglesia, se ha sorprendido de ver a Bruce, el predicador, una y otra vez durante las conferencias, tomar un trocito de papel, echarle una ojeada y seguir adelante en la conferencia. Un día tuvo la oportunidad de ver lo que contenía el papelito, de lo que este predicador decía, este conferencista, y descubrió que él solamente decía, o tenía escrito allí, oh, envía tu luz y tu verdad. Se dio cuenta del temor que el profesor traía al aula para dar su enseñanza o su conferencia, porque lo que quería era que se diera realmente la verdad de la palabra de Dios. Y por eso él, como mirando en su conferencia, trataba era de recordar, Señor, envía tu luz y tu verdad a este pueblo que necesita. No mi luz y mi enseñanza, sino la tuya. Y ese es el temor que tenemos reverente de todos los predicadores, los que exponemos la palabra de Dios. Porque lo que queremos no es ofrecer a los hermanos, al público, a los que nos están escuchando, mi propia luz. Es muy débil, es muy tenue, sino la luz y la verdad de la palabra de Dios. Y la gente puede entonces salir del culto y decir, el Señor en su palabra me ha hablado y ahora debo hacer esto, esto y esto.
Ahora, estas personas que por lo general se hinchan son los que menos saben. Y aquí dice el texto que nada sabe. Hace esa comparación con la persona entonces que se cree muy sabia porque logró un conocimiento o un detalle, una palabra, algo que lo elevó, pero no la entiende en la obra espiritual, ni cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón humano. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender, se disciernen espiritualmente. Y podríamos citar otros apartes de la carta donde presentan a personas dentro de las congregaciones que les encanta hablar de temas extraños, inquietos, curiosidades, y se ufanan de eso, pero no entienden qué tiene que ver eso con el evangelio y con la piedad. Entonces tú lo ves que son expertos en dar temas y conferencias de lo súper elevado, lo súper extraño, pero no entiende eso, qué tiene que ver con mi vida de piedad, con mi vida de oración, de intimidad con el Señor, de la comunión con mis hermanos. No lo entienden. Y no lo pueden entender porque se evidencia su carencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Colosenses 2:18 al 19, Pablo está hablando de la supremacía de Cristo. Y él dice dentro de todas estas cosas, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y cuando dice eso, que es un poco extraño, ¿cierto? Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Se ponen a hablar y a pensar de ángeles, de misterios. Y yo sé que habría muchos temas hoy que podríamos escuchar y entonces decir, no, pero es que la Biblia no habla de eso. El Señor no nos reveló eso. No le interesó darnos a conocer eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Envaneciéndonos o gloriándonos de saber tal cual o tal que no ha sido revelado claramente en las Escrituras. Y cuando caemos en ello, olvidamos, y aquí el término de Pablo es no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo va nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos con el crecimiento que da Dios. Si entendemos que nuestra función, nuestro deber es cada día conocer más a Cristo y darlo a conocer a otras personas, es lo que es entender el Evangelio y compartirlo y con nuestra vida de piedad demostrarlo, entonces no estaremos preocupados acerca del ángel. ¿Será que yo tengo un ángel a mi lado todos los días? Por ejemplo, cosas. ¿Y cómo funcionan los ángeles? Y cómo, o sea, y no es que esté mal hacernos las preguntas, sino que eso se vuelve el todo de esa persona. ¿Y cómo será el fin del mundo? Y puede que no tengamos la inquietud y la palabra de Dios nos revela algunas cosas, pero hay muchas que no. Entonces, tenemos la inquietud, sí, sí, y representa la Biblia y hay muchas inquietudes que podemos dejar, pero decimos, bueno, esto que estoy aprendiendo acerca del fin del mundo, esto que la Biblia me revela acerca de los ángeles, o esto que sí me deja conocer, cómo eso afecta mi entendimiento del Evangelio y de la vida piadosa. Ese debe ser el centro. De lo contrario, si empezamos a indagar para llenar nuestra mente de conocimiento, terminaremos hinchados con este tipo de orgullo. Yo sí sé. Y Pablo incluso dice aquí a Timoteo que delira acerca de cuestiones y contiendas. Se convierte en un delirio. Hablar de más sin mayor entendimiento de las cosas. No se encuentra una coherencia entre estas cosas. Y miren que, nuevamente, no es algo nuevo. En los tiempos de Jesús y de la primera iglesia, estaba escrito el libro del Talmud, que espero que recuerden que es un libro que los judíos tenían a la par de las escrituras. No tendría la misma autoridad, pero sí le daban bastante significado y relevancia para los judíos, y eran explicaciones de rabinos a las doctrinas o a las leyes, especialmente a las leyes del Antiguo Testamento, ampliaba. Entonces, en el Talmud hay algunas controversias como esta, de preguntas que uno podría considerar, bueno, son válidas, no sé, son inquietudes que podemos tener. Miren esta pregunta del Talmud judío acerca de cómo interpretar la ley. ¿Es permitido que en el día de reposo, hablando de ese mandamiento, se tiren las semillas de los dátiles? ¿Recuerden ese tipo de semillas, los dátiles?
Entonces, porque será, ¿eso es trabajo o no es trabajo? Es el día de descanso, se puede lanzar la semilla. Y entonces una persona decía de los que estaban en esas discusiones, bueno, las semillas de los dátiles que tienen adherida carne de la fruta pueden ser arrojadas. Las otras semillas no se deben tirar. Entonces, son como cosas minucias. Otra persona responde que está en desacuerdo. No estoy de acuerdo. La semilla debe tirarse completa, porque es el día de reposo. Otra persona podría preguntarse, bueno, listo, se permite tirarlas, pero ¿dónde deben tirarse y cómo deben tirarse? Son nimiedades así. Entonces otros dicen, no, deben tirarse fuera. Otros dicen, no, deben ser tiradas debajo de la cama. Cuestiones culturales en ese momento. Y otro podría decir, bueno, la persona que en el día de reposo se enfrenta al problema de qué hacer con las semillas, más bien debería mirar hacia atrás de la cama y tirar las semillas con la lengua. O sea, a lo que quiero mostrarles es que esto estaba escrito como esa inquietud de darle más significado y habían discusiones y contiendas acerca de cómo llevar el mandamiento en eso. Tanto así que Jesús llegó a decir que ellos diezman el comino, ¿se acuerdan? Ese mensaje de Cristo. El comino, lo mínimo, o sea, ¿hasta dónde llega el diezmo? Entonces es como que esa minucia. No, amados hermanos, eso no contribuye a nada bueno. ¿Eso contribuye a qué? A que se hinchen. Yo sí entendí el mandamiento. Yo sí entendí lo que hay que hacer y se los voy a compartir. Eso lo que hace es generar controversias. En tiempos de la reforma, por ejemplo, y hablemos de hoy, que hubo un auge de la reforma y que se está presentando y que gloria sea dada al Señor por descubrir estas verdades bíblicas. No sé si han escuchado términos como infralaxariano y supralaxariano. Son verdades que tienen que ver con el decreto de Dios en la eternidad pasada. Y uno dice, caramba, esos decretos, ¿cuál es el orden del pecado, de la redención, antes que sucediese? Y aunque es bueno leer al respecto, nuevamente no estoy diciendo que sea malo, pero reducir el debate a eso el orden y relacionar con el pecado y no comprender que el fundamento sigue siendo el evangelio y la vida de piedad y llenarnos, es inflar simplemente. Ese conocimiento por el simple conocimiento y por compartir y por elevarme, eso es una característica de los falsos maestros. Siempre están buscando esas cositas para elevarse. Nuevamente, no estoy reduciendo el trabajo académico, teológico. Hay que hacerlo. Eso es de gran manera útil porque nos hace elevar nuestra mirada hacia el Señor. Pero debemos hacerlo con la conciencia de no perder de vista el Evangelio de Jesucristo y la vida de piedad. El afán de los falsos maestros es lucirse con esas sutilezas y con eso que están mostrando la enfermedad que tienen, porque no se están acomodando, no se están sumergiendo, están inconformes con el mensaje del Evangelio y siempre piensan que su sabiduría es mucho más aventajada de lo que Jesús nos enseñó, incluso de la iglesia. De la iglesia. Ahora, esa conducta de envanecido, nada sabe, ¿qué genera? Contiendas. Es lo que se nos sigue diciendo, es la tercera característica. Contiendas, discusiones. El falso maestro perturba la paz. Siempre está generando algo y despertando algo en las otras personas, porque es competitivo, porque tiene como objetivo conocer estas verdades extrañas y si ve que otro está teniendo más auge que él, entonces despierta, busca la controversia. Algún autor incluso usaba que una de las palabras que se podían traducir es una persona morboso con un morboso deseo de controversia. O sea, que simplemente la controversia porque se genera esa especulación, porque le gusta eso. Y Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículos 23 al 25, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El siervo del Señor no debe ser contencioso, no está preocupado buscando el conflicto, no lo está buscando con ese tipo de palabras o de temas o de discusiones. Es amable para con todos. En medio de la controversia puede ser amable porque no está viendo la competencia, no está viendo quién sabe más.
El siervo del Señor, al no ser contencioso, es amable, muestra esa disposición benigna, apto para enseñar, es sufrido, puede sufrir el agravio y con humildad corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. El siervo del Señor entonces tiene un espacio apropiado para la controversia. Está exponiendo la palabra de la verdad de Dios, no está buscando eso, no lo promueve ni con su actitud ni con su doble intención, pero cuando algunos se levantan en oposición al mensaje que está dando la Escritura y que se preocupa por eso, entonces trátalo con la mayor humildad que lo caracterice, demostrar por la Escritura lo que es, con la mayor sencillez. Pero realmente sabemos, y es más común hoy en las redes sociales que estamos a distancia, que esas discusiones son inútiles. Más bien es una autopromoción. Hay personas que les encanta ir detrás de esas ideas extravagantes, llamativas, y entonces vamos a ver el conflicto, porque hay ese morbo de ver, ese deseo allí malicioso de ver la pelea. Usted no se da cuenta, pues yo lo digo por el contexto escolar donde me encuentro, que hay una pelea y la gente va a ver y graban y promueven por el hecho de ver la contienda. ¿Y por qué se esparcen los chismes y los comentarios, las murmuraciones? Porque a las personas, por el pecado, claro, gusta eso, gusta el amor de Dios no promueve eso, pero sí el pecado. Gusta ver esa contienda. ¿Cómo se da? No sabes esto, no sabes lo que dijeron de ti, no sabes otra cosa. Y si había un niño que cae y dos están golpeando, entonces hasta que no se peguen allí, se destruyan, está el que golpea, está el que está observando. O sea, eso es un deseo pecaminoso por la maldad, por la destrucción de otras personas. Y los falsos maestros tienen eso. Los falsos maestros les encanta la contienda. Em, Algunos comentaristas hablan de el cristianismo que les encantan las discusiones a tal punto que siempre están uniéndose a grupos de discusión. Y es algo, una realidad muy nuestra, porque ya no tenemos que desplazarnos hasta un lugar, sino que ahora tú te metes al grupo de WhatsApp, o te metes al grupo de Facebook, o de Instagram, o cualquier red social. Es muy fácil por las redes sociales caer en esto, o meterse en esto. De meterse y pasar horas allí, pero eso no produce realmente o necesariamente cristianos. Porque eso es una virtualidad, eso es un espacio lejos de lo que tú estás viviendo cercano en tu comunidad de gracia. ¿A dónde te ha puesto el Señor para crecer en la gracia? En esta comunidad, con personas a tu lado a quien compartirles, con los cuales crecer, a los cuales servir. Esta es la iglesia a la cual el Señor te ha llamado para crecer. Pero los falsos maestros pues no se conforman mucho y más en esta época donde usted puede enseñarle a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Lutero le expresaba de esta manera: el que se limita a estudiar los mandamientos de Dios no se conmueve gran cosa, pero el que escucha a Dios mandando, ¿cómo puede dejar de aterrarse ante una majestad tan grande? Fíjense eso, estudiamos Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Pero si miramos Éxodo 20 y hacemos es de gran provecho, hacemos muy bien a nuestra alma estudiar los 10 mandamientos y mirar cómo Dios nos amplía en su revelación cada uno de ellos. Pero ¿será que los estudiamos habiendo estudiado el capítulo 19 y el capítulo 21 de Éxodo, donde nos muestra el monte humeando, la gloria de Dios allí, los truenos, los relámpagos, que ellos son los que nos muestran, todo ese cuadro nos muestra quién es el Dios que está mandando y ordenando? Deberíamos concentrarnos en entender un poco más, según lo que Dios nos ha permitido entenderle a Él, conocerle. Y cuando conocemos eso, vamos a los mandamientos y claro, a la luz del Señor todo eso cobra sentido. Todo eso, pero a la luz de que de conocer al Señor. Otro comentarista, Melanchthon, decía: conocer a Cristo no es especular sobre la forma de su encarnación,
Entonces algunos duraron muchos años y décadas y la iglesia tuvo que dejarlo por escrito. Pero estaba la controversia. No, yo entendí ahora cómo es la encarnación. Yo lo he entendido mejor. Era una de las discusiones de los primeros siglos. Y Melanchthon decía, pero es que más bien debemos entender. La palabra nos presenta que se encarnó. Así lo dice. Es un milagro. Dios hecho hombre. Un milagro. ¿Qué nos preocupa y qué es lo que la Biblia se encarga ampliamente? Los beneficios, los resultados de esa verdad. Y eso es lo que nos va a llevar a apreciar, admirar, alabar a nuestro Señor y a la vida piadosa. A la vida piadosa. Este envanecimiento y ese busca controversias y batallas tiene como efectos la envidia, los celos. Y en Gálatas 5:21 dice que esos son obras de la carne. Al igual que en Romanos 1:29 dice que eso es propio de una mente reprobada. Una persona que está promoviendo que se hayan envidias y contiendas en el pueblo del Señor, que hayan celos, que hayan pleitos, como dice el versículo 4, malas sospechas, blasfemia. Esa es una persona que está viviendo en la carne. Y por eso es que decimos que es algo serio, compartir algo muy, muy serio cuando personas dentro de las congregaciones fomentan eso, porque destruyen el amor fraterno cristiano, destruyen la comunidad, desgarran la comunidad de gracia que Dios ha levantado. Mire que ¿cómo brota la envidia? Claro, si hay uno más elocuente, entonces despierta que en el otro no tiene esa elocuencia, no tiene todo ese conocimiento. Entonces empieza a sobreestimarse y el otro, entonces me siento menos o se aflige. Y esa aflicción entonces la puede mostrar de muchas maneras. Puede que la demuestre yéndose, separándose, mejor me alejo de tal persona. O puede que la demuestre alterándose más. Y entonces la malicia empieza a mostrarse, la mala voluntad, el rencor con la persona que salió vencedora de esa discusión extraña. Esa contienda con la envidia se revuelven allí, se unen, se mezclan, y como ninguno quiere admitir la derrota propia de un corazón pecaminoso, eso genera amargura de corazón, contradicciones y demás. Eso alimenta sospechas, sutilezas, porque ya empiezo a mirar a la otra persona como una competencia. Empiezo a mirar de una forma extraña, así como que no es mi hermano porque en Cristo murió, sino que empiezo a verlo con una actitud desafiante, o como si me estaba generando intranquilidad para mí. Pero eso no es lo que dice el amor, ¿cierto? En 1 Corintios 13, que se ha estudiado los últimas vigilias, el amor no busca lo suyo, el amor lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. Eh, ¿Y qué pasa cuando eso va escalando? Se llegan a injurias. Aquí dice blasfemias. Esa palabra blasfemia tiene un significado un poco más amplio que el que estamos acostumbrados en la escritura, que se refiere con insultar a Dios. Blasfemo, cuando decían que Jesús había blasfemado porque se había hecho Dios. Pero blasfemia también tiene que ver con hablar mal de la otra persona. Hablar mal de la otra persona con quien estoy tratando. Y especialmente porque es un hijo de Dios con quien estoy tratando. Yo asumo que si es un creyente, es una persona por quien Cristo murió, a quien Cristo está, en quien Cristo está obrando, a quien el Padre ama. Si esa persona es a quien el Padre ama, yo debo mostrar es amor. Pero lo que estamos viendo es todo lo opuesto a eso. Es una persona que como no tiene el amor del Señor, no muestra el amor y no muestra el amor hacia las otras personas. Esto es grave, hermano, es tremendo, porque cuando un creyente verdadero, genuino, manifiesta eso, está dejando, está siendo vencido por sus pecados. Pero no así el creyente, porque el creyente no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3. El creyente no vive practicando el pecado. El creyente, una vez que ha pecado, choca. El Espíritu Santo no lo deja estar tranquilo. No puede estarlo. La relación no puede seguir rota. El creyente se estrella y se da cuenta cuánto daño está haciendo a la iglesia de Cristo, cuánto está despreciando a Cristo, y eso lo detiene, lo frena. Es la obra del
Espíritu Santo de Dios. Pero estos falsos maestros permiten que continúe, desbordan su necedad, nunca dicen la verdad en amor, nunca procuran hacerlo, siempre están con ese corazón que no ama. Ellos quieren exaltarse a sí mismos. Y toman esa crítica como un punto de insulto personal. Entonces lo toman es así. La diferencia lo toman es así. Y no son los mansos que dice Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados los mansos, ¿no? Que el agravio lo pueden soportar, que no lo toman hacia sí mismos, sino que dicen, bueno, el Señor está trabajando en su vida. Pensar de forma distinta. Piensan que hay una razón oculta en cada persona. Es que mira todo el mensaje que va detrás hacia mí, todo el aguijón y se chupan todo ese veneno en vez de escupirlo, en vez de no tomarlo ni tragarlo, no recibirlo, sino con el amor del Señor. Pero estas personas no entienden de eso, sino que se enferman, se enferman. Estas palabras, cuando dice en el capítulo 5, hombres corruptos de entendimiento dejan ver una mente enferma. Pero es que claro, ¿cómo no va a estar enferma si ha abandonado la salud de la palabra del Señor? Y especialmente del Evangelio de Jesucristo y de la piedad. Están enfermos de un vano conocimiento, de un vano conocimiento. Una mente que se queda es allí, en eso. Y hermanos, algo para darle gloria al Señor es que Dios nos ha dado al hombre un conocimiento, una mente que razona. Es parte de su imagen desde que Dios crea al hombre. Razonar, entender las cosas, analizarlas. Pero la mente depravada, la mente enferma, se opone a la verdad. Le están diciendo la verdad, el evangelio de Jesús, se lo están expresando, sus beneficios, su obra, su proceso. Y esa, llamémosle esterilidad mental, falta de vida espiritual, hace que esa mente no razone así adecuadamente. Está corrupta, está enferma. Así pasaba con los de Éfeso y por eso en algunas ocasiones esas son las descripciones que Pablo les presenta. Son personas con una mente depravada, una mente corrupta, una mente dañada, dañada. Aquí lo está diciendo de esa manera. Estas personas tienen una mente que refleja que están privados de la verdad, de la verdad. Están ocupados en sí mismos, no hay un lugar ni un tiempo para la devoción, para la dedicación al Señor. Y eso hace que se cierren al amor. Y una consecuencia de ello es la última característica, el punto número 4 de esta enseñanza, es buscar entonces ya ganancias personales, lucro personal. Claro, ve a la religión con todo su mensaje y su doctrina como algo tan robusto que es un comercio, que es algo para vender. Está buscando son los ingresos. No vea la predicación, a la enseñanza como una vocación, quizás como una plataforma de difusión de quién soy yo, o como un estilo de vida, o lo ven simplemente como su propia autorrealización o su motivación en la vida. Pero es que así no es el Evangelio, así no es el llamado a la predicación, no es mi realización de vida. En Mateo 6:24 Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, y en este caso está comparando al dinero y a Dios. Dice que claramente aborrece a uno y amará más al otro, o lo contrario, estimará a uno y menospreciará a otro. No pueden servir a Dios y las riquezas. Aquel que lo que desea es tener una ganancia personal, no puede servir a Dios así, así. Llenarse de conocimiento en materia teológica o con ciertos temas, y hoy abunda mucho eso. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque hay personas, y nuevamente cito las redes sociales porque son las plataformas que se expanden de nuestra localidad. Quizás acá en Montería no contamos con otros seminarios muy cercanos que uno diga, pues voy a meterme, o con tal expositor o con tal grupo de enseñanza que cobren por ello. Y claro, si una persona, ese es su trabajo del cual vive, pues no digo que esté mal. El problema es que se convierten en maestros para sí mismos y difunden sus propias
enseñanzas. Y por eso aquí los pastores hemos sido, pues, incisivos en decirle a los hermanos que tienen que tener especial cuidado a quién le están dando su corazón y su mente para que les enseñen. Seminarios, talleres, maestros. Usted escucha, no, es que tal persona me mandó un link en el cual mandan devocionales, o en el cual mandan enseñanzas todos los días. Usted no sabe ni quién es esa persona. Usted ha podido ver alguna predicación de ella y le ha parecido buena, pero Cash Luna alguna vez ha dado algún mensaje bueno. Maldonado también. Usted, ay, pero esa persona, y uno lo puede escuchar y de pronto, ay, hubo algún mensaje, algún fragmento que dijo la verdad, pero sabemos todo el historial que tiene. Pero de cuántos no conoces, o de cuál o tal iglesia. Debemos ser muy cuidadosos porque le estamos dando mucho poder a estas personas a tal punto que algunos terminan entonces dando dinero también para estas causas. No sabemos, no conocemos todos. En cambio, a Dios le ha placido y en las pastorales lo ha dejado claro. Recientemente también se estudió en el capítulo 5. Personas en tu congregación, que se encarguen de ayudarte en el crecimiento doctrinal. Así es como Dios lo ha determinado. No es que lo estoy inventando. ¿Cuánto no le ha dicho Pablo a Timoteo? Aléjate de estos que enseñan esto, estos que enseñan esto, pero que estos maestros sean así, así y así. Y tú, cristiano de la iglesia, lo puedes ver, lo puedes ver. Los pastores, cuando pensamos en viajar o cuando a veces escuchamos, ¿será que en esta iglesia? No, pero espérate, pastor, vamos a averiguar un poquito si realmente es bíblica o qué tan conocemos. Vamos a preguntar a otros pastores que sabemos que su testimonio de vida ha sido probado. Y tratemos de indagar eso lo más posible. Es nuestra tarea, nuestra tarea. Y tú, cristiano, debes hacer lo mismo. Debes hacer lo mismo. Cuidarte, cuidarte de en quién estás confiando como un pastor de tu alma, porque el Señor Jesucristo te ha dado unos pastores. Por eso es tan importante también el ser miembro de iglesias locales, porque el ser miembro de una iglesia local hace que delante de Cristo tú tengas un pastor allí para ti. Al no hacerte miembro, lo que estás haciendo es quedarte en un limbo, pues si usáramos ese término, quedarte en un espacio vacío. Ni tienes quien te cuide, supervise, aconseje. Y no es que los pastores no podamos hacerlo, pero no es la misma responsabilidad delante del Señor. No es la misma. El Señor nos ha dado unas ovejas que las cuales tengo que cuidar. Y los que no deben entonces esforzarse y buscar eso para tener esas personas encomendadas por el Señor para hacer esa tarea contigo. De allí que pastores de otras congregaciones, ellos tienen que hacer eso con sus propias ovejas. Y así. Entonces de pronto no tengo de pronto mucho acercamiento o simpatía por los pastores de mi congregación. Entonces voy al pastor de la iglesia de Medellín o de la iglesia de Cartagena, Barranquilla. Ellos tienen sus propias ovejas. Es como de allá preguntarme acá. Pastor, ya le preguntó, hermano, ya le preguntaste a tu pastor, ¿qué te dijo tu pastor? Porque tu pastor es quien está más cerca tuyo y él podrá guiarte mejor. Hermanos, este mensaje, lo que está haciendo Pablo aquí en estos versículos, es la contraposición a lo que dijo en 1 Timoteo capítulo 3, cuando dio los detalles de los pastores, de los ancianos. Si se dan cuenta, muchos de los elementos lo que ha hecho es contrastarlo. Los pastores son aptos para enseñar, son amables, no son contenciosos. Y acá estos son contenciosos, envidiosos. O sea, por eso es que le estoy haciendo esa comparación, porque nos presenta una clara oposición a lo que Dios ha establecido para las iglesias locales. Tienen que ser entonces los verdaderos maestros del Señor, tener como fundamento el Evangelio y la piedad. Y si, hermano, te das cuenta, ya lo has identificado, si te das cuenta de pronto que hasta tú mismo, hermano, entonces si eres tú que estás comportando de esa manera, ruega al Señor por tu alma, porque lo que estás mostrando es incredulidad al Evangelio de Jesucristo. Si lo ves en otro, entonces el texto está diciendo, apártate de los tales, apártate de los tales. En algunas versiones más antiguas, aparentemente, no aparece esa frase.
Y algunos de ustedes lo podrán leer en las Américas, donde no aparece esa frase aparte de los tales. Pero estamos convencidos de que el Señor nos ha dejado su palabra, y si está en el texto que tenemos, es porque el texto de traducción que también fue heredada sí aparece, sí aparece. Y se convierte entonces en una clara instrucción para la iglesia. Calvino, hablando de este tema, dijo que está allí y el Señor nos los ha dejado para que tengamos claro la respuesta ante tales personas. Tales personas. Una ciencia teológica moderna dice, bueno, no estaba antes, pero en la época de la Reforma sí estaba allí. Sí estaban en los manuscritos que tenían a la mano y entendieron que era la palabra del Señor diciendo, esto es la respuesta natural a cuando una persona ve el pecado y ve a alguien que promueve divisiones, promueve maldades, es enemigo del reino de Dios. Y dice entonces, aparta tu pie del mal. No te juntes, no te juntes con esa persona. Aleja, salte de ese grupo. Aléjate. No intenta buscar con esa persona resolver el punto que te está planteando. No intentes congeniar o buscar el punto de acuerdo para ganar esa amistad. Más bien, mantente firme y apártate. ¿Firme en qué? En el Evangelio de Jesucristo. En otras ocasiones la palabra de Dios nos presenta apartarse de personas. Y sé que no es un lenguaje que nos guste escuchar, alejarnos de personas. Pero por lo menos en 1 Corintios 5:11 dice, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, que ni siquiera coma con ustedes en la cena del Señor o en espacios de comunión. Es decir, estamos hablando de personas que, a pesar de que dicen seguir a Cristo y su evangelio, ustedes viven una vida de fornicación. Y lo promueven, porque estamos hablando de maestros, o sea, personas que promueven estas cosas, que promueven estas prácticas y las enseñan como si no fueran pecado, que son avaros, que son idólatras, maldicientes, hablan de forma inapropiada, inadecuada y lo fomentan, que son borrachos, no saben controlarse, que toman lo que no es suyo. De eso estamos hablando aquí. Falsos maestros que promueven estas cosas aún llamándose cristianos y llamándose maestros de la palabra del Señor. Diligentemente, apártate. Y una de las razones, y Calvino también hace ese énfasis cuando comenta este versículo, es que si la multitud, las personas que no conocen al Señor, nos ve familiarizados con este tipo de personas, todos saben de su vida abiertamente pecaminosa, de estas maneras, derrochando. Entonces, pueden pensar que nuestra amistad está favoreciendo o está complaciéndose en esa conducta abiertamente pecaminosa. Así que deberíamos esforzarnos en sobremanera para hacerles ver que somos diferentes a ellos, que no tenemos en común, que ellos pueden que se llamen cristianos, pero nosotros no estamos manejando, no estamos viviendo el cristianismo que ellos profesan, profesan. O el Señor nos haga sabios y podamos discernir adecuadamente cómo Él desea que vivamos estas cosas, cómo desea que estemos atentos. Hermano, no te sientas con la misión de convencerlos. Es que Dios me ha llamado a convencerlos. Si quieres, ora por ellos. Pero no estás llamado a enfrentarlos, a enfrentarles, porque lo que estás haciendo es hinchar su orgullo. Esas personas que necesitan el evangelio de Jesucristo. Volver a lo que puede traer salud para su alma. Para su alma. Conclusiones y aplicaciones. Cristiano, recuerdas que tú vives en la gracia de Cristo y todo lo que sabes y lo que puedes aprender cada día más es por Cristo y su evangelio. Entonces, estudia el evangelio. El evangelio que te estoy pidiendo que estudies, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, cómo Él salva. Gózate en esa salvación al entenderla cada vez más, porque estas personas ya no les basta el evangelio para todo. ¿Cómo deseas vivir tu vida con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa? Estudia el evangelio para que lo entiendas. ¿Cómo vivir mi vida como padre? Estudia el evangelio para que lo entiendas. La obra del Señor en ese aspecto.
¿Cómo debo yo trabajar? ¿En qué debo trabajar? ¿Cómo debo relacionarme? En la semana anterior, entiendo, en el capítulo 6 empezó hablando de eso. Estudia el evangelio y la vida piadosa. ¿Cómo relacionarme con mis hermanos? ¿Hasta dónde tengo que estar con mis hermanos? Estudia el evangelio y la vida piadosa. Eso es lo que debes hacer, amado cristiano. Eso es lo que debes hacer. Porque estos falsos hombres les gusta es innovar. Les gusta, no están contentos con el evangelio y con la vida de piedad. Otro libro sobre la piedad, otro mensaje sobre la piedad. Otra vez eso de la piedad. Eso es lo que va relacionado con el evangelio. Quizás hay cosas de la piedad que no estás viviendo, no estás practicando. No las has razonado en el Señor. No hacen parte de tu culto cristiano diario. Necesitamos entenderlo. Los puritanos escribieron tanto de cómo vivir la piedad en cada aspecto de nuestra vida, basado en el entendimiento del evangelio. Pero cuán poco hacemos nosotros eso. Cuán poco hacemos nosotros eso. La piedad no puede ser algo meramente externo, no meramente de palabras. Es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. No es buscar atención sobre sí mismo, hermano. No lo busques. No busques. Que tu conocimiento sea una manera de acercarte más al Señor y el amor que el Señor ponga en ti para orar en tus hermanos. Hermano, no busques contiendas. No busques pleitos, no veas con envidia, no veas con recelo a tus hermanos. Eso es propio de los falsos. No veas con hipocresía, ve con amor, el amor que todo lo espera, que se da, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo. Eso es lo que nos debe mover la palabra del Señor. ¿Cómo vas a hacer esto? Recordándote el Evangelio. Es posible que si has caído en estas cosas de contienda o querer buscar ganancias, y nuevamente, si el llamado que el Señor te ha hecho es para trabajar en el Señor, en algo específico con el cual prácticamente vas a tener que depender de eso no es lo que yo estoy hablando. Una librería cristiana, un trabajo misionero en algún lugar, que Dios permita que tengas que estar dedicado tiempo completo en eso. Puedes vivir de eso, o sea, eso no es lo que estoy hablando aquí. Estoy hablando de las personas que están llamando hacia sí a otros. Y con esa popularidad es que buscan esa ganancia. De eso es lo que estoy hablando. Espero que sea claro esa parte. Eh, Al ver al Evangelio podrás saber discernir entonces cuando otros estén intentando enseñarte y tengan esa intención. Podrás discernirlo, hermano. Si estás lleno de la palabra del Señor, de su Evangelio y de la vida de piedad, podrás recibir los buenos pastos que Dios te da. Podrás identificarlos, recibirlos y querer más. ¿Ya? Podrás querer hacerlo. Y hermano amado, apártate si llegas a estar en una situación así, ya sea dentro de nuestra iglesia local, que puedas identificar algo así, o en lo que vemos en las redes sociales, que abundan, apártate de los tales. Y una palabra final para nuestros amigos que están aquí, personas que nos visitan y que aún están sin Cristo. Y están sin Cristo porque su vida no refleja el amor de Cristo. No viven para Él, viven para sí mismos, están centrados en sí mismos. Y te digo que estás en grave peligro. ¿Y sabes por qué? Te hago las siguientes preguntas para que te evalúes. ¿Deseas ser libre de tus pecados o deseas ser libre de tus deudas? ¿Deseas tener a Cristo o de lo que deseas al venir es mejor salud para tu cuerpo? ¿Sientes el peso del castigo de Dios sobre ti o lo que sientes es la ansiedad de no saber el porvenir que deseas? Puede ser un deseo que tú tienes. O lo que no llega, la desesperanza. Si esas respuestas son de la segunda condición que te presenté, pues estás en peligro porque eres presa fácil de falsos maestros. Porque no puedes discernir lo que realmente es para tu propio beneficio. Porque tú estás pensando que tener una buena salud o tener libre de deudas o una mente tranquila o lo que va a llegar y no puedes alcanzar, como si eso fuera el todo de tu vida. Pero realmente, ¿qué eran los falsos maestros? Te van a halagar, te van a enredar con esas cosas. Van a querer que tú los busques para tener una mejoría aparente. Pero esa mejoría aparente, aunque tengas una buena salud, una buena familia o un cuerpo saludable, no pasará más allá de tu muerte, de esta corta vida. Y por eso te digo que corrige esa mirada y esa perspectiva de vida.
porque te llevará a camino de muerte. Necesitas ese el perdón de tus pecados ante Dios. Ese es el gran mal que enfrentas. Y eso, y eso se encuentra la cura a ese mal en el Evangelio, porque el Evangelio dice que has quebrantado su ley, has vivido en el pecado todo este tiempo, y esa carga que llevas es el pecado y sus consecuencias. Solo tu alma encontrará la verdadera paz al reconciliarte con Dios, y para eso necesitas humillarte ante el trono de la gracia de Dios. Quebrántate por tu egoísmo y tu propia opinión y pensar que lo que tú buscabas, esas cosas vanas, eran las reales. Dios, que es amplio en perdonar por la sangre de su Hijo que murió en la cruz, te limpiará y hará que seas parte de su comunidad de gracia, y en ella, al ser parte de su pueblo santo, serás guardado de todos esos males. El Señor libra a los suyos. Que el Señor nos libre de caer en estos hombres perversos en nuestra congregación. Que el Señor nos guarde y el Señor te pueda hacer una persona nueva en Él. Oh, mi oración en esta mañana, hermanos y amigos, es que Él nos guarde. Que Él nos guarde de que nuestra congregación se levante en este tipo de circunstancias y nos guarde como Él lo ha prometido para preservarnos a su pronta venida. Ese es algo maravilloso de las promesas del Señor. Él ha prometido guardar a los suyos, a su pueblo de todas estas cosas. Y aunque vengan esas tempestades, esas olas, su pueblo será guardado por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, santo y glorioso eres tú, Rey eterno, Dios de gracia y misericordia. Textos como este nos hacen estar alertas de nuestro propio corazón y de lo que vemos a nuestro alrededor. Y nos hace también crecer en discernimiento y entendimiento de tu palabra y de tu verdad. Porque tu palabra es veraz. Y ella nos dice que llegará el momento en que los creyentes y en las congregaciones serán sacudidas, o vendrán personas o se levantarán dentro de ella personas inconformes con tu evangelio. No se satisfacen en la verdad de Cristo y en estudiarlo. Se cansan de escuchar el mensaje del evangelio y de la vida piadosa y la práctica de la piedad. Y entonces se irán a las genealogías, al judaísmo, a, a todas estas corrientes de doctrinas en las cuales pretenden buscar su paz, pero no la encontrarán. Tomarán pañitos de agua tibia que no pueden sanar la raíz de la fiebre, la causa del problema. Solamente en ti, Señor, solamente en el bálsamo de tu evangelio hay la medicina que nuestra alma necesita. Necesitamos recordándolas todos los días. No importa si llevamos 10, 20 o 30 años en el evangelio o solo 3 meses. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente siempre recuerde el glorioso evangelio de Jesucristo. Él murió por nosotros siendo pecadores, y lo que ahora vivimos en la fe, lo vivimos en el Hijo de Dios, porque Él nos amó y se entregó por nosotros. Y la vida que vivimos es su vida en nosotros. Ayúdanos a entenderla cada día más. Que no estemos conformes con lo que conocemos de ti, sino que nuestro conocimiento de ti crezca más para que eso se evidencie en nuestra congregación. Que el amor por ti crezca más para que se evidencie en el amor por mis hermanos. Y vamos a ser una iglesia amante, amante y también amable, amable. Que así como ama, así crecemos para que otros nos amen. Que el amor del Señor Jesucristo nos una, porque te amamos a ti. Y que con este mensaje también sea una voz de alerta para aquellas ocasiones en que hemos puesto en otros también la confianza. Cuando hemos desviado nuestra mirada de ti, buscando la satisfacción de nuestras almas. Oh Señor, tú nos has dado una maravillosa iglesia local y nos has puesto para seguir creciendo en ti. Las iglesias en Éfeso, en Corinto, donde hemos mencionado muchos de estos pasajes, eran iglesias que también tenían pecados que tenían que corregir, y tú estabas trabajando
en ellas, lámparas tuyas, hombres que necesitaban seguir siendo transformados por ti. Ayúdanos a ver nuestra iglesia local así, como una iglesia en la que tú estás trabajando, tú estás formando, tú la amas, nos amas y en ese amor haces que crezcamos para ti. Oh, gracias por tan grande obra. Y gloria sea a tu nombre por la comunión que nos has permitido experimentar en ti. Gracias por tu palabra que es fiel y veraz en el nombre de Jesucristo.